Bienvenidos traders a un nuevo video en JP Capitals en donde vamos a hablar sobre soportes y resistencias. La verdad es que este video me lo han pedido bastante y me parece a mí que es una de las cosas más básicas que nosotros debemos conocer como traders, ¿sí? En este caso les voy a hablar acerca de los principios de los soportes y resistencias que comúnmente también llamamos zonas de reacción. Hablaremos acerca de unas consideraciones, unos factores que van a determinar oportunidades o ventanas de oportunidad para tomar algunos trades, y les voy a hablar también acerca de unos pequeños consejos que yo aplico mucho para tomar entradas cuando estoy trabajando con soportes y resistencias. Cabe destacar que los soportes y resistencias o las zonas son uno de los elementos básicamente más importantes de mi propia operativa. Así que vamos allá, traders. Entonces, para iniciar, debemos tener en cuenta qué son los soportes y resistencias. Los soportes y resistencias no son más que zonas en donde el mercado rechaza. En este caso, las resistencias van a aparecer en una tendencia alcista y los soportes van a aparecer en una tendencia bajista. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros venimos en este sentido de una tendencia alcista, el mercado va a encontrar aquí una resistencia y se va a mover luego hacia un soporte, como puede ser este. Obviamente nos va a ir dejando ciertos niveles a medida que el mercado va desarrollándose. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí hay una resistencia, aquí hay una resistencia, aquí de pronto genera otra resistencia, aquí resistencia, aquí resistencia. Cada uno de estos niveles nos va a permitir a nosotros tomar entradas dependiendo la forma en cómo estemos analizando. Y aquí va a haber otro soporte, aquí va a haber otro soporte, aquí va a haber otro soporte y aquí va a haber otro soporte. Es de especial importancia que nosotros sepamos determinar estos niveles, estas resistencias y estos soportes para poder desarrollar tal vez una operativa consistente en base a soportes y resistencias, ¿sí? Entonces, hablemos de las consideraciones. Lo primero que debemos tener en cuenta, traders, es la temporalidad en la que estamos analizando dicho soporte o dicha resistencia, ¿vale? Esto es primordial. Si nosotros estamos analizando un soporte, una resistencia en temporalidad de 4 horas, va a tener mayor relevancia que un soporte o una resistencia de 30 minutos, ¿sí? Entonces, directamente lo que nosotros debemos tener en cuenta es que un soporte, o bueno, vamos a colocarlo como time frame, ¿sí? Time frame mayor va a tener mayor relevancia, para la redundancia, que un soporte de time frame menor, ¿ok? En este caso, time frame menor. Pues automáticamente nosotros ya debemos tener esto claro, ¿sí? Time frame mayor va a tener mayor importancia que time frame menor. Quiere decir esto que los soportes y resistencias de temporalidades de un día, 4 horas, 1 hora, van a ser mucho más importantes y van a ejercer muchísima más presión que un soporte de 30 minutos, 15 minutos, 5, 3 o tal vez 1 minuto, ¿sí? A medida que vamos subiendo de time frame, esos soportes o resistencias van a ir tomando muchísima más relevancia y los otros van a quedar de cierta forma, van a pasar a un segundo plano, ¿sí? Esto es la primera consideración que nosotros debemos tener en cuenta cuando estemos analizando el mercado. En qué temporalidad o en qué time frame estamos viendo dicho soporte o dicha resistencia, o en su defecto dicha zona de reacción. Lo segundo que debemos tener en cuenta es la lectura de velas, ¿sí? Debemos tener un nivel bastante aceptable con respecto a la lectura de velas. ¿Por qué? Porque las velas básicamente nos van a decir cuándo un soporte o una resistencia son válidos, cuando sobre todo un soporte o una resistencia existe posibilidad de ruptura y cuando existe posibilidad de rechazo, ¿sí? Que son básicamente dos factores que también, si lo pueden ver acá, determinan oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan ventanas de oportunidad para entrar en algún trade. Entonces vamos a ver un poco de esto. Si nosotros estamos observando de pronto que el mercado se está acercando acá con velas muy cortas, muy pequeñas, muy estrechas, velas con muchas mechas, ¿qué quiere decir esto? Que hay que dudar básicamente de esta resistencia. ¿Por qué tenemos que dudar de ella? Porque el mercado se está acercando con mucha debilidad y es muy probable que apenas la teste aparezca una vela bajista que nos cambie completamente el foco de la dirección. Puede aparecer una vela de este estilo y entonces el mercado empieza a tornarse bajista nuevamente, ¿sí? Entonces,
Una de las cosas que debemos tener en cuenta dentro de las consideraciones de lectura de vela es la forma en cómo llegan las velas a dicho soporte o dicha resistencia. Si vemos velas cortas, ¿ok? Velas pequeñas, velas con poco volumen, velas que muestren mucha indecisión, velas con muchos mechazos, entonces vamos a dudar de que se quiebre dicho soporte o dicha resistencia y podemos tomar una entrada en esos niveles. ¿Sí? Ahorita no vamos a entrar en consideraciones sobre cómo tomar dichas entradas, pero eso es para que más o menos se vayan haciendo una idea de, de eso, ¿ok? Entonces, lo mismo va a pasar para el caso de un movimiento bajista. Si vemos al mercado acercándose con velas bajistas muy indecisas, muy pequeñas, con muchos rechazos, tenemos que dudar de dicho soporte porque muy probablemente venga una vela direccional cuando finalice este movimiento bajista en el soporte y empiece un movimiento alcista. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso, la forma. Si llegan muy débiles, llegan velas muy pequeñas, llegan velas con muchas mechas, dudamos del soporte o de la resistencia. Ahora, el caso contrario es si nosotros vemos unas buenas velas alcistas, que aparte de todo, el volumen va creciendo cada vez que el mercado sigue subiendo y tenemos una ruptura con una vela con buen cuerpo que cierra cerca de sus propios máximos y tienen pocas mechas, entonces nosotros vamos a poder pensar que va a haber una ruptura exitosa. Y tenemos dos formas de entrar. ¿Sí? Este es el truco que les dejo. Nosotros podemos entrar a la ruptura o podemos entrar al testeo. El mercado, después de quebrar una zona, en este caso un soporte, una resistencia, tiende a volver a dar un pullback para testearla nuevamente, y esta zona debe ejercer en su defecto polaridad si realmente el mercado va a empezar a subir. ¿Sí? Debe ejercer polaridad y debería entonces continuar. Tenemos la primera forma de entrar, que es a la mera ruptura, con la primera vela que logre cerrar por encima de la zona, y tenemos una segunda entrada que se puede dar en ese back o ese testeo a la zona de soportes o resistencias que anteriormente fue quebrado y que debería ejercer polaridad. ¿A qué me refiero con polaridad? Por polaridad me refiero a que el mercado debería, o esta zona en específico que antes funcionó como resistencia, debería funcionar como soporte si la polaridad que está ejerciendo ha cambiado. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a frenar el precio al alza, sino que va a evitar que caiga. ¿Ok? Eso es polaridad. Cuando una zona, en este caso soporte o resistencia, cambia y pasa a ser entonces el opuesto. En este caso, esta resistencia debería pasar a ser un soporte para que esta tendencia se considere sana y el mercado continúe con el desarrollo alcista. Lo mismo va a pasar para el caso contrario, traders. Para el caso contrario de una posible ruptura bajista, vamos a tener esto. Velas muy fuertes cerrando por debajo de la zona con bastante cuerpo, y aparte que el volumen vaya incrementando a medida que el mercado va bajando y va quebrando la zona. Y tenemos las mismas formas para entrar que, que básicamente la opción anterior, ¿ok? Que básicamente el escenario anterior. Podemos entrar a la ruptura aquí o al retesteo. Podemos entrar también al retesteo y una continuidad bajista. Bastante sencillo, ¿sí? Bastante sencillo de entender. ¿Ok? Y a eso se le aplica la consideración del volumen, ¿ok? Movimientos deben ir acompañados sí o sí de volumen, muchachos. Volumen. Esto es importantísimo. Si nosotros estamos observando este movimiento bajista, que a medida que va bajando el precio va incrementando el volumen, entonces podemos decir que muy probablemente se quiebre ese soporte, y si va subiendo y se va a chocar con una resistencia y el volumen incrementa a medida que las velas se acercan a esa resistencia, y no solo eso, sino que también son velas muy fuertes, velas con poca mecha y bastante cuerpo, velas bastante intencionales con respecto a la dirección del precio, podemos decir entonces que muy probablemente dicha resistencia se va a quebrar y debemos estar muy pendientes. El volumen es una de las herramientas más importantes en este caso para nosotros determinar cuándo podemos tomar una entrada basándonos en soportes y resistencias, ¿sí? Y no crean que por ser solamente soportes y resistencias no es una estrategia tan buena. Créanme que el poder de esta estrategia y la sencillez que tiene es impresionante. Es una cuestión de disciplina el seguirlo para poder determinar o desarrollar una buena operativa, ¿sí? Ahora pasemos a la última consideración, a los factores, perdón, que van a determinar oportunidades, que son las velas direccionales. ¿Ok?
¿ok? Las velas direccionales son básicamente el último factor que van a determinar cuándo podemos tomar un trade. Por velas direccionales me refiero a velas, en este caso deben conocer un poco acerca de patrones de velas, ¿ok? Estaba hablándoles de pronto de velas envolventes, velas tipo carril, o en este caso para la ruptura, velas envolventes o carril, para los rechazos, perdón, sí, para los rechazos. Y para las rupturas estamos hablando entonces de velas intencionales o velas que lleven, o lo que conocemos de hecho como velas tipo A1 o B3, ¿ok? Esto, por ejemplo, es una vela, déjenme la hago perfecto. Esto aquí es una vela tipo A1, así tal cual. ¿Por qué A1? Porque es una vela alcista, por el color verde, y que logra cerrar cerca de sus propios máximos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente no tiene mecha, tiene muy poca mecha. Cerró cerca de su propio máximo. Y lo que conocemos como una vela tipo B3 es el mismo, pero el caso contrario. Vela bajista que logra cerrar cerca de sus propios mínimos. Estas dos velas nos permiten a nosotros tomar entradas en ruptura. Y los patrones que nos permiten tomar entradas en rechazo es lo que nosotros conocemos como envolvente. Si veníamos en este soporte y se creó esta vela y de repente aparece esta otra vela alcista aquí al lado, es una envolvente, podemos tomar una entrada en largos, apuntando a un posible rechazo. Obviamente sabiendo que antes esto debería ir bajando con mucha debilidad y con velas muy cortas, velas muy pequeñas que nos estén mostrando intención de cambio, ¿sí? Lo mismo va a pasar para el caso contrario. Si veníamos de una tendencia alcista y de repente la tendencia frena en una resistencia así y aparece esta vela bajista envolvente, pues nosotros tomamos una entrada. Entre otros casos, como viene siendo también las velas, las pin bar o las doji, que también son velas direccionales, ¿sí? Nos permiten tomar entradas. Lo que nosotros conocemos como una doji es una vela de indecisión con mecha en ambas direcciones, ¿sí? Algo más o menos de este estilo, o una pin bar que de pronto puede generar una buena mecha de rechazo, así si el mercado venía alcista, después este rechazo a la alza y de repente apareció, cerró así. Esto es una pin bar. Y lo mismo va a suceder en el caso contrario para un mercado bajista que quiera o que tenga intenciones de cambiar a un mercado alcista. Ahora, una vez conocemos ya todas las consideraciones y los factores que nosotros utilizamos para determinar cómo tomar una entrada, vamos a ver esto en el mercado. Vamos a buscar algunos ejemplos. Entonces, miren por ejemplo acá. Tenemos un oro en temporalidad de 5 minutos que venía desplomándose o cayendo desde estos niveles. Y fíjense cómo el mercado crea aquí un soporte después de que venía cayendo en 5 minutos. Venía cayendo y crea un soporte que finalmente es roto, ¿sí? ¿Cómo es roto este soporte? Miren el tipo de vela que quiebra el soporte. Una vela tipo B3, una vela que cierra muy cerca de mínimos y aparte que lleva un incremento de volumen increíble. Esto nos permite a nosotros de tomar una entrada con total confianza. Ahora, si nosotros no tomamos la entrada y dejamos que pasara, miren lo que sucede más adelante. Tenemos un back. Y esto es lo que les decía. Si no entran a la ruptura, ¿sí? Si no entran a la mera ruptura de esto, de este soporte, pueden entrar en el back esperando que este soporte ejerza polaridad, ¿sí? Que ejerza un poco de polaridad y cambie. En este caso, el mercado volvió a testear esta zona que antes era soporte y ahora funcionó como resistencia. Aquí nos da la otra oportunidad de entrada. Y miren cómo se va acercando el mercado a esta otra, a esta resistencia nueva. Fíjense, el mercado llega, va subiendo con intención, aparente intención, y aparece esta de la bajista, luego esta, y finalmente tenemos esta de la bajista que logra llevarse los mínimos de las velas anteriores. ¿Sí? Con esta vela podíamos entrar en cortos. ¿O con qué otra vela podíamos entrar en cortos? Miren cómo el mercado empieza a subir aquí con poco volumen, podíamos entrar con esta otra acá, ¿sí? Y el mercado empieza a desarrollar otra vez ese movimiento. Miren cómo después de este movimiento bajista bastante fuerte que frena aquí, el mercado nos crea una resistencia en esta área. Y miren el constante rechazo que hay a esta área. Muchas mechas, poco volumen. ¿Y dónde se determina básicamente la entrada? Cuando aparece o esta vela de acá o esta vela de acá. Son velas que logran llevarse los mínimos de la vela anterior. O incluso podríamos tomarlo con esta vela de acá, ¿sí?
entradas bastante sencillas que como consecución o como resultado dan un movimiento bajista. Y miren cómo de repente el mercado vuelve a buscarnos esta área, básicamente casi que la testé aquí y desarrolla otro movimiento bajista. Ahora el mercado empieza a desarrollarse de manera alcista acá, creándonos una resistencia, ¿sí? Creándonos una resistencia. Miren cómo empieza a subir lento, miren este tipo de velas. De pronto aquí aparecen dos velas de intención, pero miren el volumen muerto. Entonces aparece esta vela bajista que se lleva los mínimos de las velas anteriores. Esto es una vela carril, ¿sí? Y aquí podemos entrar y miren cómo empieza el desarrollo bajista. Ahora, si no entramos aquí, podríamos entrar en otro siguiente testeo a esta misma zona. Miren cómo la resistencia vuelve a ejercer presión. ¿Sí? El mercado sube con intención, pero aparece otra vela carril que se la lleva por completo, una envolvente que se la lleva por completo. Y acá aparece una vela interior también dándonos otra oportunidad de entrada. En este caso, vean cómo finalmente el mercado termina desarrollándose de manera bajista. ¿Ok? Veamos ahora este otro ejemplo. Teníamos un mercado que ya venía bajista y miren cómo empieza el mercado a llegar arriba. Velas muy débiles, velas de indecisión y finalmente, ¿qué aparece aquí? Lo que les mencioné, una pin bar. Mírenla. Esto acá es una pin bar. Esta vela es suficiente para entrar como cortos. Colocar un corto al cierre de esta vela, un stop por encima del nivel, en este caso unos 78 pips más o menos, y podíamos irnos cortos. Miren todo lo que alcanzó a bajar. Casi, pongámosle 400 pips. Una entrada que nos hubiera dado un 5-1. ¿Sí? Un 5-1 bastante bueno. Y lo mismo acá. El mercado vuelve a subir acá y vuelve a rechazar, esta vez con una vela interior. Y aquí miren, repite el mismo proceso. Llega otra vez a la resistencia. Llega con mucha intención, sí es cierto. Sí, es cierto, pero no logra cerrar por encima de la zona. Y ni siquiera logra quebrarla. Ni siquiera logra quebrarla en el intento. Y aparte es una vela que no cerró tan cerca de sus máximos. Cerró básicamente un poco lejos. ¿Sí? Y miren lo que tenemos. Otra pin bar en una resistencia. Ahí podíamos volver a entrar cortos si no entramos con la pin bar anterior y si no quisimos entrar con la vela interior anterior. ¿Ok? Lo mismo, 134 pips. Y miren cómo se desploma este mercado, que finalmente logra hacer una ruptura. ¿Cómo hacer la ruptura? Con incremento de volumen. Voy a quitar esto. Miren este incremento. Ni siquiera alcanzamos a verlo. Aquí tenemos ruptura y miren cómo incrementa el volumen en la consecución de este movimiento que hace ruptura una vez después de una vela tipo B3. Miren, todo este desarrollo bajista. El mercado retrocede otra vez en forma bastante lenta y finalmente otro impulso bajista. ¿Sí? Entonces, es importante, traders, que tengan en cuenta estas pautas que les acabo de dar. Estoy seguro que les va a servir muchísimo. Por mucho tiempo yo operé basándome solamente en soportes y resistencias y de hecho hoy en día constituyen uno de los elementos más importantes de mi operativa completa y mi operativa en general. Así que muy atentos a esto, traders. Espero que les haya gustado esta sesión. Si es así, por favor, suscríbanse, denle like al video y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. También, por favor, en los comentarios déjenme saber qué otro video o qué otro tema les gustaría que viéramos, ¿sí? ¿Qué otro tema les gustaría que tocáramos en el siguiente video? Así que nos vemos en los gráficos, traders. Chao, chao.